Bienvenido al podcast Conciencia, Magia y Posibilidades. Mi nombre es Sergio Juárez y te invito a que accedas al universo de las infinitas posibilidades. ¿Qué realidad más allá de esta realidad está disponible ya para ti? ¿Sabías que tus puntos de vista están creando tu realidad? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Conciencia, Magia y Posibilidades. Hoy hablaré con ustedes de una energía que se muestra con mucha frecuencia en las clases que doy, en las que comparto las herramientas de Access Consciousness, en las sesiones de terapia 1 a 1 y bueno, en general en todas las actividades donde está presente la voluntad de esas personas, de todas esas personas que están buscando crear una realidad diferente en sus vidas. Como por ejemplo, en mis clases de yoga, quienes quieren crear una realidad diferente con sus cuerpos. Y esa energía a la que me estoy refiriendo es la energía de tu propio saber. Ese saber que te muestra que hay algo más. Que hay algo más allá de esta realidad que te han vendido como la única realidad posible, pero que tú sabes que no es la única. Solo que probablemente no te has dado cuenta que al negarla, también la estás validando. Así es que te pregunto nuevamente, ¿qué realidad más allá de esta realidad está disponible ya para ti? Si tú no tuvieras que resolver, entre comillas, o arreglar algo en esta realidad, si tú no estuvieras funcionando desde la carencia en todos esos lugares de tu vida en los que has decidido que careces de algo, si tú no estuvieras funcionando en tu vida desde ahí, desde el resolver una necesidad o una carencia o un problema en esta realidad, ¿en qué estarías usando toda esa energía que has estado usando hasta ahora para resolver esta realidad y para solventar esa carencia que tú decidiste que es tuya? ¿Ok? Solo date cuenta de eso que se muestra para ti cuando te hago estas preguntas. Te voy a contar una historia en la que tal vez sea más evidente y reconozcas de una manera mucho más fácil la forma en la que estamos creando estas realidades y la forma en la que podemos dejar de crearlas. En esta historia te voy a contar lo que una de mis clientes creó como una realidad diferente a la que estaba viviendo previamente. Elisa es una cliente que vino por primera vez hace algunos años conmigo porque le recomendaron practicar yoga para contrarrestar los efectos del diagnóstico médico que le habían dado. Y ese diagnóstico era depresión. Bien, Elisa es una mujer de alrededor de 30 años y tiene una posición económica súper holgada. Esta posición le permite viajar a donde ella quiera, a vivir en cualquier parte del mundo que ella quiera y sobre todo le da la libertad financiera de hacer todo lo que ella quiere. Este soporte financiero se lo da a su familia, que tiene una red de empresas y negocios súper consolidados y por ende, pues en este sentido ella no tiene ninguna necesidad o carencia en el sentido financiero. El conflicto de Elisa era principalmente su familia materna, o sea, el núcleo familiar del cual ella venía. Por un lado, pues estaba este tema del dinero, le daban todo lo que ella pedía financieramente y por el otro lado, su vida estaba totalmente controlada por su madre. Su madre es la cabeza de su entorno familiar. Su madre es quien tiene ese linaje, por decirlo de alguna manera, y esa tradición de los negocios familiares creo que desde sus abuelos. Bien, Elisa vivía inmersa en la realidad de su familia, una realidad de conflicto. Su mamá era la que decidía qué es lo que sí podían y no podían hacer todos en su casa. Por ejemplo, con quién sí se podían casar, qué negocios sí podían hacer o no, qué profesiones y qué actividades eran las que le convenían a los negocios familiares, qué religión deberían tener. Y bueno, de las preferencias sexuales, pues ni hablar. Porque había cosas que ni siquiera se podían mencionar en su casa. Así tal cual me lo decía Elisa.
Y bueno, a diferencia de sus hermanos, tanto mayores como menores, ella no estaba casada. Así es que su mamá se refería siempre a ella como la tía soltera. Imagínense, en esas reuniones familiares en las que están todos, los sobrinos, los hermanos, y entonces en vez de decirte por tu nombre te dicen la tía soltera. Wow, eso se llama gaslighting. También en algún futuro hablaremos sobre este tema. Y bueno, eso le molestaba mucho a ella, a Elisa, porque era una forma en la que su madre hacía notar constantemente que era diferente. ¿Diferente a quién? Pues a sus hermanos, que sí se sometían al control de la mamá para tener la fiesta en paz. Bien, Elisa vivía en un rechazo constante de su madre. En esa época, solo mencionarla le producía una incomodidad y un rechazo que era evidente, energéticamente y físicamente. Y ese rechazo, pues ella lo proyectaba con toda su familia. Y aunque ella buscaba la manera de resolverlo a través de alejarse de ellos, se alejaba por temporadas, al final, pues siempre regresaba a casa de su familia con la esperanza de que hubieran cambiado, aunque sea un poquito. Pero bueno, por supuesto que no cambiaban ni un milímetro. Y Elisa pues terminaba teniendo periodos de aislamiento y evasión que la sumían en una depresión de la que luego ella salía con un montón de esfuerzo. Normalmente me enviaba mensajes para preguntarme si tenía tiempo de atenderla y casi siempre era urgente. A veces podíamos agendar las citas, pero a veces era así ya, urgente. Si puedes ahorita mismo, ahorita voy para allá, me decía. Y bueno, ella sabía que su práctica de yoga le ayudaba mucho a salir de esos agujeros emocionales. Le ayudaba a liberar a su cuerpo de toda esa tensión emocional que ella acumulaba. Pero después de unos años de su práctica de yoga, ella se interesó, siempre lo supo, respecto a mi actividad profesional, pero se interesó en mis sesiones de facilitación y de barras. Y me pidió una cita para complementar pues ese bienestar que ya había logrado con su práctica de yoga. Desde la primera sesión que tuvimos, ella notó un cambio impresionante en su forma de ver a su familia. Y luego te contaré también con más detalle en qué consisten las barras. Es una técnica de imposición de manos que dura más o menos 1 hora cada sesión, y en esta imposición de manos se toca el cráneo en diferentes puntos. Y a través de este toque gentil en el cráneo se libera energéticamente al cerebro y al cuerpo en general, a todo ese espacio físico, de toda la energía que estás usando para sostener y mantener en ti todos esos pensamientos, programas, emociones, sentimientos que te están limitando o que te están agobiando. Ok, regresamos a la historia con Elisa. Después de su primera sesión, ella se interesó en recibir más información y más herramientas para expandir eso que le estaba dando una nueva luz y una posibilidad de crear su vida desde un lugar totalmente diferente a la resistencia y al rechazo desde el cual había estado viviendo pues desde su infancia, según me lo mostró en algunas de las sesiones. Luego de algunas sesiones de barras vinieron sesiones con muchos otros procesos para trabajar en su sistema inmunológico, para trabajar en sus capacidades cerebrales, en fin, cosas que fueron surgiendo en las sesiones. Y bueno, por supuesto, facilitación verbal. La facilitación verbal es hacer uso de herramientas verbales para liberar todo ese espacio de mente que está comprimiendo la conciencia y la claridad con la que realmente podrías estar viviendo y creando tu vida. Bueno, todas estas sesiones fueron una gran contribución para ella. Y después de cada sesión, en los mensajes que me enviaba por WhatsApp, ella siempre compartía conmigo sus nuevos proyectos, todo lo que estaba cambiando en su relación con sus padres, con sus hermanos, con sus sobrinos, con toda su familia, pero ya sin esa carga emocional, sin ese rechazo y sobre todo sin la resistencia a todo eso que ella llamaba la cárcel de su familia. Una cárcel emocional, mental, energética, financiera, en fin, una cárcel que a ella la hacía sentirse así, encarcelada en la realidad de su propia familia. La realidad de su familia ya no era un impedimento entonces, ahora. ¿Un impedimento para qué? Pues para la creación de su propia realidad. Porque ahora ella tenía muchas herramientas que le permitían transitar
entre su familia sin atorarse en cada situación que antes le limitaba. Por ejemplo, cuando estaba en una fiesta familiar y su mamá volvía a usar ese apodo que le había puesto de la tía soltera, ella ya no reaccionaba. Y entonces, al ver esto, su mamá pues se sacaba de onda y empezaba a dejar de usar ese gancho con el cual la jalaba nuevamente a su realidad, a la realidad de su mamá. Entonces, así como este ejemplo, ella me daba muchas otras historias en las cuales sencillamente su mamá ya no tenía el control de la vida de Elisa. Y entonces ella podía usar toda esa energía que antes estaba usando para salir de las depresiones, para contrarrestar los efectos del control de su mamá. Podía usar toda esta energía en la creación de su propia realidad. Así es como creamos nuestras propias realidades, dejando de validar las realidades de otros. Ahora ella tiene una pareja y por supuesto que no le da ninguna explicación a su madre sobre la elección de su pareja, que por supuesto en otro tiempo la madre habría rechazado rotundamente. Incluso la mamá le había dejado de llamar ya a la tía soltera por completo. Y aunque aún no aprueba abiertamente las elecciones de Elisa, ahora ya las respeta y se mantiene al margen de lo que ella está haciendo con su propia vida. Elisa tiene muchos proyectos, sigue viajando, pero ya no para evadir a su familia. Tiene ahora negocios que además se salen completamente del ámbito de los negocios de su familia y que van mucho más con los intereses de vida de Elisa. Por ejemplo, los intereses de salud, los intereses de bienestar, los intereses de estabilidad psicológica. Bien, los puntos de vista de su familia han dejado de ser lo que creaba su realidad. Con esto puedo resumir lo que ella está haciendo ahora. Ha dejado de validar su propia existencia a través de los puntos de vista de su familia, ya sea rechazándolos o aceptándolos. Por lo tanto, te digo lo siguiente: tus puntos de vista están creando tu realidad. Cuando tú dejas que los puntos de vista de los demás sean los que la están creando, es entonces cuando tú te sientes como un prisionero de esa realidad. ¿Cuántas realidades y las realidades de quién has estado usando como esa cárcel que te mantiene limitando tu existencia? Y como te lo dije anteriormente, ya sea a través del rechazo de esos puntos de vista, de esas realidades, o a través de la aceptación de las mismas. ¿Te gustaría crear nuevas realidades que nunca antes han existido? ¿Ok? El primer punto sería dejar de vivir a través de las realidades y de los puntos de vista de los demás. Si tú haces tuyo el punto de vista de alguien más, entonces creas una realidad basada en su realidad. Y esto lo haces cuando aceptas sus puntos de vista, pero también cuando los estás rechazando. Porque ¿sabes qué? Para rechazar un punto de vista, primero lo tienes que hacer real. Primero lo tienes que validar. ¿Y sabes qué? Los puntos de vista no son reales. No lo son. Solo son eso. Solo son puntos de vista. Para ser reales, tú los tienes que validar. Wow. Qué intensidad la de este podcast. Creo que se creó mucho más intenso de lo que yo esperaba. Esta historia que te conté me mostró una energía que probablemente no se hubiera mostrado si no la cuento. Así es que esto que está sucediendo en este podcast me da pie a la siguiente energía que voy a compartir contigo. Justo en este momento se ha mostrado una súper herramienta, una herramienta fabulosa, y es una de las herramientas que pueden transformar tu vida entera si la usas. Te voy a hablar sobre esta herramienta y es una de las más comunes. La puedes encontrar en todos los libros, en toda la bibliografía, en todas las clases del sistema de Access Consciousness. Seguramente la habrás escuchado ya, y si no la has escuchado, no te puedes perder el próximo podcast, porque en ella te mostraré algunos ejemplos de lo que ahora surgió. Esa herramienta la uso yo todos los días. Es decir, no es una herramienta que aprendes, la usas al principio y luego te olvidas de ella. No, las herramientas de Access son prácticas, son pragmáticas. Las puedes utilizar todos los días de tu existencia.
Ok, nos vemos el próximo capítulo en el que hablaremos sobre esta herramienta que en principio te permitirá dejar de ser el efecto de los puntos de vista de alguien más. Hoy hablamos de esos puntos de vista y cómo cuando te adhieres a ellos, cómo cuando los rechazas o los validas, entonces te haces el efecto de ellos. Ok, una herramienta que puedes usar con total facilidad es la que voy a compartir contigo el próximo podcast. Muchas gracias. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Chao y qué más es posible. Hasta la próxima. Si te interesa saber más sobre las herramientas de Access Consciousness o sobre las clases de Kundalini Yoga que imparto en línea, no dudes en ponerte en contacto conmigo. En la descripción de este podcast encontrarás una liga en la que se encuentran todos los accesos a mis redes sociales.